Hay un tipo de soledad que no siempre parece soledad. Es silenciosa, invisible. Se esconde detrás de las risas, detrás del trabajo, detrás de frases como «he estado muy ocupado últimamente». Pero en el fondo, hay un vacío que nunca desaparece del todo. No es la soledad de estar físicamente solo, sino la de darte cuenta de que nadie te conoce realmente. De que, si desaparecieras por un tiempo, la mayoría no lo notaría hasta mucho después. De que si te ocurriera algo increíble o terrible, no sabrías a quién contárselo. Es un tipo de silencio que crece lentamente dentro de ti. No es ruidoso ni desesperado, pero es constante. Y con el tiempo empieza a cambiar la forma en que piensas, la manera en que te ves a ti mismo, la forma en que te mueves por el mundo. La gente suele asumir que quienes no tienen amigos son fríos, antisociales o desinteresados. Pero rara vez esa es toda la verdad. A veces es justo lo contrario. A veces sienten demasiado. Observan demasiado. Notan cada cambio sutil en el tono, cada pequeña variación en la energía, cada sonrisa forzada que no llega a los ojos. Y después de un tiempo, comienzan a retirarse. No porque odien a las personas, sino porque la conexión empieza a sentirse peligrosa. Psicológicamente, esta experiencia cambia el cerebro. Cuando pasas demasiado tiempo sin lazos sociales, tu mente empieza a interpretar el aislamiento como una forma de amenaza. Activa las mismas áreas que responden al dolor físico. Por eso la soledad no solo duele emocionalmente, también duele físicamente. Tu ritmo cardíaco cambia, tu sueño se vuelve más ligero, tu mente empieza a buscar peligro donde no lo hay. Porque el cerebro humano evolucionó en tribus, y estar solo durante demasiado tiempo solía ser una sentencia de muerte. Hoy puedes estar rodeado de miles de personas en línea, y aún así sentirte completamente invisible. Porque atención no es conexión, y validación no es intimidad. Hay una diferencia entre ser conocido y ser comprendido, y eso lo saben mejor que nadie las personas que no tienen amigos. La mayoría no eligió este camino de un día para otro. No es que se despierten un día y digan, no necesito a nadie. Generalmente ocurre poco a poco, a través de pequeñas decepciones que se acumulan con los años. Compartes algo personal y alguien se ríe. Confías un secreto y lo usan en tu contra. Intentas abrirte, pero te sientes incomprendido. Y con el tiempo tu cerebro aprende una lección, es más seguro no intentarlo. Así que dejas de buscar, dejas de iniciar conversaciones, comienzas a decirte que prefieres la soledad. Al principio incluso puedes creerlo, porque la soledad puede sentirse pacífica por un tiempo, te da control, te da espacio. Pero después de cierto punto, esa soledad pasa de sanar a perseguirte. Porque en el fondo, los humanos estamos hechos para la conexión. Incluso el alma más independiente anhela ser vista, reconocida, sentida por la presencia de otro. Pero cuando pasan años sin eso, algo extraño empieza a suceder dentro de ti. Tu diálogo interno se vuelve más fuerte que el mundo exterior. Empiezas a hablar contigo mismo, no en voz alta, sino en pensamientos que no terminan. Reproduces recuerdos, amistades viejas, traiciones pasadas, y te preguntas dónde salió todo mal. A veces te convences de que fue tu culpa, otras culpas al mundo, pero la mayoría de las veces no es ninguna de las dos. Es simplemente la compleja danza entre la psicología humana y el dolor humano. En psicología existe un concepto llamado indefensión social aprendida. Es cuando has intentado conectar tantas veces y has fallado tantas otras, que inconscientemente dejas de intentarlo. Tu cerebro asocia acercarte con el rechazo. Así que incluso cuando más tarde conoces a personas buenas, amables, comprensivas, tu guardia sigue levantada. Te dices que estás bien estando solo, pero en el fondo sigues anhelando a esa persona que te entienda sin explicaciones. Esa que simplemente te entienda. Pero cuanto más la deseas, más imposible parece encontrarla. Porque la soledad tiene una forma muy eficaz de hacerte sentir indigno de amistad. Te susurra cosas como eres demasiado o no eres lo bastante interesante. Te convence de que la gente tiene mejores cosas que hacer. Y con el tiempo, terminas creyéndolo. Empiezas a rechazarte tú mismo antes de que alguien más tenga la oportunidad. Te aíslas, no por orgullo, sino por protección. Lo curioso es que la soledad no siempre se ve triste. A veces las personas sin amigos parecen perfectamente bien. Sonríen, trabajan, crean, incluso publican fotos felices en Internet. Pero en el fondo viven en dos realidades, la que el mundo ve y la que sienten. Han construido una versión de sí mismos diseñada para sobrevivir sin conexión. Pero esa versión suele sentirse vacía,
como si observaran su propia vida desde afuera. Es fácil juzgar a quienes no tienen amigos, etiquetarlos como raros, distantes o difíciles. Pero si escuchas con atención sus historias, casi siempre encuentras un hilo de dolor silencioso. Momentos en los que dieron demasiado de sí a personas que no se quedaron. Y con el tiempo, ese dolor moldea toda su identidad. Empiezan a asociar la intimidad con el peligro, la vulnerabilidad con el arrepentimiento. Aprenden a vivir sin ello, pero el costo de esa adaptación es alto. Porque sin amistad genuina, tu mundo se vuelve más pequeño. Tus emociones empiezan a rebotar dentro de tu mente. No hay nadie que cuestione tu perspectiva, nadie que suavice tus pensamientos. Los psicólogos dicen que el aislamiento social prolongado puede reducir la empatía, no porque la gente deje de preocuparse, sino porque deja de practicar el intercambio emocional. La empatía es como un músculo, si no se usa, se debilita. Por eso las personas que viven solas durante mucho tiempo a veces se vuelven emocionalmente insensibles. No por elección, sino por necesidad. Es la forma en que el cerebro se protege del dolor de la desconexión. Y aún así ocurre algo paradójico, las mismas personas que no tienen amigos suelen desear una amistad más profunda que nadie. Piensan mucho en la conexión. La analizan, la idealizan, buscan significado en cada sonrisa pasajera. Porque cuando algo es raro, aprendes a valorar incluso los momentos más pequeños. Pero la soledad no solo afecta cómo te sientes, también cómo te comportas. Los estudios muestran que las personas aisladas por mucho tiempo se vuelven hipervigilantes ante las señales sociales. Analizan de más los mensajes, suponen desinterés donde no lo hay, leen entre líneas que nunca se escribieron. Porque cuando has sido rechazado o olvidado demasiadas veces, tu cerebro empieza a buscar señales de ello en todas partes, incluso donde no existen. Eso crea un ciclo que se cumple solo, te vuelves cauteloso, la gente percibe esa cautela como distancia, asume que no estás interesado o que eres frío, y se alejan, reforzando la misma soledad que intentas evitar. No es tu culpa, es solo la forma en que la mente intenta protegerse del dolor. Lo más fascinante es cómo la soledad cambia la forma en que percibes el tiempo. Cuando no tienes con quien compartir tus momentos, el tiempo empieza a sentirse más lento. Los días se mezclan, dejas de distinguir entre fines de semana y festivos porque esas cosas solo importan cuando se comparten. Los psicólogos han descubierto que la soledad literalmente altera la percepción del tiempo. Los minutos parecen más largos, las horas más pesadas. Porque cuando estás desconectado, vives dentro de tus pensamientos en lugar de fluir con la vida misma. Y sin embargo, dentro de ese silencio puede surgir algo hermoso. Porque la soledad, cuando es elegida conscientemente, también puede ser transformadora. Algunas de las personas más creativas, sabias y emocionalmente profundas de la historia pasaron largos periodos en soledad. La diferencia está en si esa soledad es elegida o impuesta. La soledad elegida sana. La impuesta endurece. Una te ayuda a reconectarte contigo mismo. La otra te convence de que no mereces conectarte con nadie más. Y para muchos que no tienen amigos, no siempre está claro en cuál de las dos viven. Dicen cosas como, simplemente no soy una persona sociable o me gusta estar solo. Pero en el fondo extrañan esa risa que solo existe cuando estás con alguien que realmente te entiende. Esa en la que no tienes que pensar antes de hablar. Esa en la que el silencio se siente cálido, no pesado. Es fácil olvidar que la amistad es mucho más que socializar, es un espejo. Refleja las partes de ti que nunca verías solo. Sin amigos, es más difícil saber si estás creciendo, o si estás creciendo en absoluto, porque no nos formamos en aislamiento, sino en reflejo. Y cuando ese reflejo falta, puedes empezar a sentirte irreal, como si vivieras en una niebla donde tu existencia no resuena en ningún lugar. Esa es la silenciosa tristeza de quienes no tienen amigos, no el dolor de la soledad misma, sino el de no tener donde reflejarse. Pero el dolor no es solo de la soledad, sino de la invisibilidad. El dolor de existir sin testigos. Y sin embargo, bajo ese dolor hay una profundidad extraordinaria de empatía. Porque quienes saben lo que se siente no ser vistos, suelen ver a los demás con mayor claridad. Son los que notan cuando alguien queda fuera. Los que se acercan en silencio a preguntar si estás bien, porque entienden lo que significa pasar desapercibido. Tal vez ese sea el gran paradigma de esta soledad, que quienes no tienen amigos, a menudo serían los mejores amigos, si tan solo alguien se tomara el tiempo de verlos primero. Llega un momento, casi siempre en silencio, en el que alguien que ha vivido demasiado tiempo en la soledad empieza a darse cuenta de que esperar ser encontrado no basta. Que quizá, solo quizá,
Sanar no se trata de encontrar personas primero, sino de recordar quién eras antes de que comenzara el silencio. Porque la amistad, la verdadera amistad, solo puede crecer donde ya existe la confianza en uno mismo. Si no crees que tu voz importa, siempre te callarás. Si piensas que tus necesidades son una carga, siempre las reprimirás. Y así el ciclo continúa, invisible, inaudito, no dicho. Las personas sin amigos suelen vivir bajo la sombra de viejas experiencias. Momentos en los que se sintieron demasiado diferentes, demasiado sensibles o demasiado introspectivos para el grupo que los rodeaba. Tal vez de niños eran los que se sentaban en una esquina dibujando mientras los demás jugaban. Tal vez eran amables, pero no lo bastante ruidosos para ser notados. O tal vez les importaban cosas que a otros no. Con el tiempo, comenzaron a usar esa diferencia como una armadura, fingiendo que no dolía, convenciéndose de que preferían mantenerse aparte. Pero la diferencia no es el problema. El problema es el significado que le damos. Cuando creces sintiéndote incomprendido, empiezas a creer que hay algo mal en ti. Comienzas a reducirte. Hablas menos, sientes menos, esperas menos. Y poco a poco te conviertes en una versión de ti que ya no encaja ni siquiera con las personas que podrían haber amado a tu verdadero yo. La psicología detrás de esto es profundamente humana. Nuestro cerebro está diseñado para pertenecer a una tribu, a un grupo, a alguien. Es un instinto de supervivencia ancestral. Pero cuando pertenecer se siente peligroso, cuando cada intento termina en dolor, el cerebro aprende la evitación como mecanismo de protección. La evasión se convierte en seguridad, y la seguridad en soledad. Por eso muchas personas solitarias parecen tranquilas en la superficie. Su sistema nervioso se ha adaptado a anticipar el rechazo antes de que ocurra. Viven en constante autogestión, tratando de no ser demasiado visibles. Lo que no saben es que mientras más tiempo hacen eso, más invisibles se vuelven, no solo para los demás, sino también para sí mismos. Es como atenuar tu propia luz para no llamar la atención de la gente equivocada, solo para descubrir que así tampoco puedes atraer a la correcta. Los psicólogos hablan del autoconcepto social, la manera en que te ves a ti mismo a través de los ojos imaginarios de los demás. Si has pasado años siendo ignorado o excluido, ese espejo interior se distorsiona. Empiezas a suponer que todos te verán igual. Incluso cuando alguien te mira con amabilidad, lo dudas. Piensas que solo son educados. Cuestionas su sinceridad. Ese es el cruel truco de la soledad prolongada. No solo te separa de los demás, te separa de tu propia capacidad de creer que alguna vez podrías pertenecer. Pero lo maravilloso de la mente humana es que puede volver a aprender la conexión. No es permanente. Igual que un músculo que puede recuperar su fuerza, la confianza social puede reconstruirse poco a poco mediante pequeños actos de valentía. Sonreír cuando alguien te mira, responder un mensaje en lugar de sobrepensarlo, permitirte decir que sí incluso con miedo. No se trata de forzar la confianza de la noche a la mañana, sino de permitir que la vida te toque de nuevo, una interacción a la vez. Porque la amistad no nace de la perfección, sino de la presencia, de la disposición a mostrarse imperfecto y real. Lo que muchos no saben es que las personas que han estado solas durante mucho tiempo suelen tener una profundidad emocional impresionante. Piensan con detalle. Observan en silencio. Han pasado años analizando el comportamiento humano desde fuera, y por eso comprenden cosas que otros pasan por alto. Perciben la sinceridad. Sienten los cambios de energía. Saben cuando alguien es auténtico y cuando solo finge amabilidad. Por eso las amistades superficiales rara vez los satisfacen. Anhelan la profundidad, aunque les asuste. Construyen muros con ventanas. Quieren conexión, pero en sus propios términos, con seguridad, constancia y silencios que se sientan cálidos, no vacíos. Y esos deseos no son irracionales. Son profundamente humanos. Pero también hay otra verdad, la amistad requiere vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad se siente aterradora cuando has pasado años protegiéndote. No se pueden formar lazos sin exponerse emocionalmente. Y esa exposición se siente como caminar descalzo sobre cristales cuando ya has sido herido antes. Por eso muchos prefieren evitarlo. Dicen que están bien solos, pero rara vez es cierto. Solo están cansados de ser los únicos que lo intentan. Sin embargo, cuando dejas de intentarlo por completo, confirmas el mismo miedo que te mantenía solo. Validas tu propio aislamiento. Así se sostiene la psicología de la soledad, no porque no puedas conectar, sino porque tu mente teme demasiado arriesgarse a lo desconocido. Imagina que conectar no se tratara de impresionar, sino de ser honesto.
Que la amistad no fuera algo que hay que ganarse, sino algo que simplemente se permite. La verdad es que las personas que realmente resuenan contigo no exigirán que actúes, te encontrarán donde estás. Sentirán tu silencio, no como ausencia, sino como profundidad. A veces el primer paso no es encontrar nuevos amigos, sino despedirte de las versiones pasadas de ti mismo, la que suplicó atención, la que aceptó migajas y las llamó cariño, la que calló su verdad solo para que alguien se quedara. Cuando sanas a esas versiones, algo cambia. Empiezas a atraer desde la plenitud, no desde el hambre. Y eso lo transforma todo. Hay una libertad extraña cuando dejas de perseguir personas y empiezas a entenderte. Descubres que estar solo no significa estar roto. Significa que has estado esperando alineación, personas que no solo llenen el silencio, sino que traigan paz a él. Amistades que se sientan como respirar, no como actuar. La soledad puede convertirse en maestra si la dejas. Te muestra qué tipo de compañía anhela realmente tu alma. Te revela la energía que proyectas al mundo y te obliga a construir una vida interior tan fuerte que, cuando las personas correctas finalmente lleguen, puedas recibirlas con presencia y no con miedo. Porque hay una verdad silenciosa, las personas sin amigos a menudo se vuelven sus mejores observadores. Desarrollan una autoconciencia que muchos jamás alcanzan. Reflexionan, cuestionan, crecen. Y esa profundidad, aunque haya nacido de la soledad, se convierte en lo que más atrae a las personas adecuadas más adelante. Aquellas que no solo ven quién eres, sino quien te convertiste gracias a todo lo que soportaste solo. Sanar de una larga soledad lleva tiempo. No puedes apresurarlo ni fingirlo. Empieza con una suave autoaceptación, con aprender a hablarte como lo haría un buen amigo. Cuando tu mente diga, a nadie le importas, respóndele con calma, eso no es cierto, estoy aprendiendo a cuidar de mí. Cuando tus pensamientos susurren, siempre estarás solo, contesta, todavía estoy abierto a ser encontrado. Tu cerebro escucha, se ajusta. Las conexiones neuronales cambian con la repetición, no con los milagros. Cuanto más afirmas la conexión, más te abres a reconocerla cuando llegue. Y llegará. Porque la soledad no es un estado permanente. Es una estación, un invierno psicológico que eventualmente da paso a un nuevo calor si te permite sentir. La verdad es que no tener amigos no te hace menos humano. Solo hace que tu historia sea más silenciosa. Pero incluso las historias silenciosas pueden ser poderosas, llenas de arte, autodescubrimiento y significado. Muchos de los grandes pensadores, escritores y creadores pasaron años solos antes de encontrar su lugar. Y cuando lo hicieron, fue una conexión más profunda, más sabia, más firme, porque habían aprendido primero a disfrutar de su propia compañía. Así que, si ahora mismo eres alguien sin amigos, entiende esto, no estás roto, no eres indigno. Estás en medio de tu transformación. El mundo no te ha olvidado. Solo está esperando a que te recuerdes a ti mismo. Llegará un día en que te sientes frente a alguien que te mire y diga, siento que te he conocido toda la vida. Y en ese momento, todos los años que pasaste preguntándote qué estaba mal contigo tendrán sentido. Entenderás que la soledad nunca fue un castigo, sino una preparación. Cada noche silenciosa, cada mensaje sin respuesta, cada dolor invisible te estaba moldeando para poder sostener una conexión real cuando llegara. Dejarás de buscar multitudes y empezarás a valorar lo raro. Dejarás de perseguir atención y empezarás a reconocer energía. Y entenderás por fin que la amistad no se trata de cantidad, sino de reconocimiento, ese instante en que dos personas se miran y piensan, ¿tú también? Creí que era el único. Tal vez esa sea la forma más pura de amistad que existe, no construida con conversación constante, sino con comprensión silenciosa, con ternura mutua, con dos almas que conocieron la soledad y decidieron, juntas, no volver a sentirla. Porque la conexión no se trata de encontrar personas perfectas, sino personas honestas, las que pueden sentarse contigo en silencio, reírse de tus imperfecciones y ver la belleza en tu complejidad. Ellas son las que valen la espera. Y cuando lleguen, por fin comprenderás lo que significa ser visto. No la versión que creaste para sobrevivir, sino la persona que siempre estuviste destinada a ser. Hasta entonces, camina con suavidad contigo mismo. Háblate con bondad. Y recuerda, incluso si ahora nadie está a tu lado, sigue siendo digno de ser conocido, digno de amistad, parte del hilo invisible de la humanidad, conectado siempre, incluso en tus momentos más silenciosos. Y tal vez un día conozcas a alguien más que alguna vez tampoco tuvo amigos. Lo verás en sus ojos, la misma calma, la misma comprensión. Sonreirás, y esa persona te sonreirá también.
Y así, dos mundos solitarios volverán a encontrarse. Porque la soledad no es el final de tu historia. Es solo el lugar donde comienza tu próximo capítulo.